Hola queridos estudiantes de cuarto medio. En esta cápsula realizaremos una introducción a la fotografía en el ámbito de las artes visuales. Lo primero que analizaremos será la historia de la fotografía, cómo surge y el desarrollo de esta hasta nuestros días. Luego desglosaremos ciertos aspectos técnicos importantes a la hora de tomar una fotografía y que ustedes deben considerar para la realización de los trabajos que voy a describir a continuación. El invento de la fotografía llevó mucho tiempo y participaron muchas personas, desde el descubrimiento de la cámara oscura hasta principios del siglo XIX, concretamente en 1826, cuando Joseph Niepce logra captar una imagen del patio de su casa en una placa de peltre recubierta de betún, lo que se denominó heliografía. Esta imagen es considerada la primera fotografía de la historia, motivo por el cual Niepce es considerado el padre de la fotografía, el primer punto de inflexión de este arte, cuya historia se puede considerar que comenzó en este momento, hace unos 190 años. La fecha oficial en la que nace la fotografía es 1839, cuando el gobierno francés compra la patente del daguerrotipo. El daguerrotipo es la primera cámara fotográfica, inventada por Louis Daguerre. Tomando el trabajo de Niepce, Daguerre encuentra un nuevo proceso para acortar la exposición que era increíblemente larga para obtener una imagen. Para ello utiliza placas de cobre recubiertas de plata. Esto daba una imagen muy sutil, pero tras pasar por un proceso químico, Daguerre descubrió que podía conseguir fijar imágenes con mucha mayor definición. Unas semanas después de que se diera a conocer el daguerrotipo, un científico británico llamado Henry Fox Talbot da a conocer un nuevo sistema que había inventado, que no se basaba en placas de metal, sino en papel sensible a la luz. Fue el nacimiento del proceso negativo-positivo gracias al calotipo. A finales de la década de los 30 se descubrió por accidente la mezcla química correcta para corregir un negativo que posteriormente podría usarse para hacer varios positivos. En 1855, Roger Fenton se convierte en el primer fotógrafo de guerra, quien viaja a Crimea para documentar los hechos que ocurrían en ese lugar. Es así como surge la fotografía documental. Tenemos que considerar que la fotografía en ese tiempo no era lo que hoy conocemos. Tenía que viajar con una gran máquina, esperar mucho tiempo para que la fotografía pudiese fijarse en el papel sensible a la luz y además viajar con un gran laboratorio científico para poder revelar estas fotografías. No era un proceso fácil, larga exposición, cámara enorme, laboratorio móvil. En sus primeros años, la fotografía no era para todos, era solo para la élite. Pero en 1888, Kodak lanza la primera cámara fotográfica para todo público. El eslogan de la empresa Kodak, fundada por George Eastman, era el siguiente: usted solo apriete el botón, que nosotros hacemos el resto. Desde la década de los 70 y los 80, la cámara fotográfica utilizaba un rollo fotográfico que se introducía en la cámara y luego se iba a un laboratorio a revelar. Ya a partir de los años 90 y 2000, la cámara se vuelve digital, donde utiliza otra tecnología mucho más fácil, cómoda y amigable para nosotros. Hoy en día, los teléfonos celulares tienen cámaras que son fantásticas y poseen características de cámaras profesionales. Por tanto, la idea de la fotografía para nosotros es mucho más cercana y nos es mucho más fácil tomar una fotografía artística. Para tomar una buena fotografía debemos considerar 3 elementos esenciales: los factores técnicos, los factores emocionales y los factores de composición. Factores técnicos. Enfoque. Existen 2 formas de ver el enfoque. La primera es desde un punto de vista óptico. Consiste en hacer coincidir los rayos de luz reflejados por el objeto que pretendemos fotografiar.
De esta forma, la imagen de un objeto es obtenida con un mecanismo óptico, el cual se produce exactamente en el lugar adecuado para que se vea con nitidez. Y la segunda es desde un punto de vista más práctico, donde el objeto es lograr que lo que queremos fotografiar en escena quede totalmente nítido. La exposición es la acción de someter un elemento fotosensible a la acción de la luz. En el caso de las cámaras digitales, es someter su sensor a la luz. Por tanto, la fotografía con una exposición correcta recoge la cantidad de luz apropiada para representar fielmente la escena fotografiada. Cuando decimos que una fotografía tiene mucho ruido, nos estamos refiriendo a que vemos una serie de puntos en ella y que da la sensación de ser granulosa. Esos granos se ven con más claridad en las zonas oscuras de la imagen que en las que solo tienen un color. El balance de blancos es un control de la cámara que sirve para equilibrar los niveles de los colores básicos, rojo, verde y azul, con el objetivo de que la parte más brillante de la imagen aparezca como color blanco y la menos brillante como color negro. Si realizamos el balance de blancos correctamente, estos blancos y negros serán puros, no tendrán ningún dominante de color. Factores de composición. Encuadre. El encuadre es básicamente la porción de la escena que nosotros como fotógrafos decidimos que va a entrar en una fotografía. Uno de los elementos fundamentales de la fotografía o del lenguaje fotográfico es la composición, la forma en la que está encuadrada la imagen. Para esto existen distintas reglas de composición fotográfica. Hoy nos centraremos en 3. Tenemos simetría dinámica, la proporción áurea o medida áurea y por último vamos a ver la ley de tercios. Las fotografías hechas con base en la regla de los tercios son atractivas porque dan una sensación de profundidad, son equilibradas y guían el ojo de quien las mira directamente al centro de interés. Dividimos la imagen en 3 tercios horizontales y verticales. De esta manera, la imagen queda dividida en 9 partes iguales. Lo esencial son los 4 puntos donde convergen estas líneas. Se llaman puntos fuertes y ahí es donde se centra la atención. Factores emocionales en la fotografía. Historia. Cada fotografía nos presenta un relato, nos cuenta una historia. Emociones. La fotografía nos evoca situaciones, nos hace navegar en nuestro banco mental de experiencias, sentimientos y recuerdos visuales. Interés. Se denomina centro de interés al elemento que más destaca o que se quiere destacar en una fotografía. Y en este caso está relacionado también con la historia y con las emociones que quiere evocar el fotógrafo. Luego de haber analizado los 3 factores importantes para tomar una fotografía, factores técnicos, de composición y de historia, procedo a explicarles en qué consiste su trabajo. El primer trabajo que van a realizar son los tipos de planos. Les voy a describir a continuación cuáles son los tipos de plano y usted debe desarrollar una especie de book fotográfico aplicado en un PowerPoint donde va a colocar los distintos tipos de plano de la imagen que usted desee fotografiar. Acá podemos ver 2 ejemplos de los distintos tipos de plano. Estos son 7: plano entero, plano americano, plano medio corto, primer plano, primerísimo primer plano y plano detalle. El segundo trabajo que van a realizar es una fotografía aplicando la ley de tercios. La ley de tercios es una ley de composición de la fotografía o de cualquier tipo de imagen. Hay distintas leyes de composición,
pero ustedes van a desarrollar un trabajo específicamente de la ley de tercios, que se aplica en muchas tomas fotográficas, ya sea de publicidad, de fotografía artística, de cine, donde encontramos esta ley aplicada a distintas imágenes que nosotros vemos a diario, pero no estamos familiarizados con ella. El último trabajo que van a realizar es un reto fotográfico. Yo les voy a entregar una lista con 40 posibles fotografías, con 40 ideas para tomar fotografías. Ustedes deben elegir solo 5. De estas 5 también pueden hacer un book fotográfico y colocarlas en una presentación bonita, quizás agregando alguna frase alusiva para que la fotografía tome mayor relevancia y agregarle mayores componentes al relato fotográfico. Ahora, si usted se anima y quiere tomar más cantidad de fotografías, puede hacerlo, 10, 15 o quizás el reto de las 40 fotografías. Eso depende de ustedes. Muy bien, chicos, para cerrar esta cápsula, solo algunos consejos finales. Me imagino que la mayoría va a utilizar el celular como cámara fotográfica, así lo hacemos la mayoría. El celular nos presenta muchas posibilidades técnicas para poder desarrollar nuestras fotografías, así que los invito a explorar, a probar, a desglosar todas las posibilidades que nos entrega esta herramienta tecnológica que quizás pueda aportar a la estética de nuestra fotografía. Por otro lado, el relato, la historia y la emocionalidad va por parte de usted. Es donde usted aplica parte de su ser en la creación de esta fotografía. Recuerde que la fotografía también es una herramienta artística donde podemos expresar nuestras emociones y lo que sentimos, cómo vemos el mundo, la forma en que lo capturamos. Así que los invito a que estos 3 trabajos se involucren y que sea parte de usted lo que vamos a ver en el desarrollo final. Nos vemos.